Bueno, ¿se escucha bien? Bueno. Interpreto que se escucha bien. Bien. Bueno, entonces decía que eh, todo venía a cuento de eso, que la evaluación de la función renal, desde el punto de vista porque uno dice, bueno, pero la función renal, uno ve lo que me estás contando es alteración de la filtración, claro, pero como decíamos, las funciones renales tienen o sea, la función renal para llevarse a cabo requiere de un proceso de filtración, reabsorción y secreción tubular. Entonces lo que yo mido son productos en la sangre, en este caso productos nitrogenados, que me indican el balance general de ese trabajo. Nitrógeno ureico de la sangre me indica el trabajo general. El nitrógeno ureico, que suelo llamarle, al nitrógeno ureico en general se le llama directamente urea. Y cuando la urea se eleva, entonces tengo la urea elevada. Y a eso le llamo hiperazoemia. La urea elevada se llama hiperazoemia. No se dice hiperuremia, como pudiera ser con, no sé, con otros hiper. La hiperuremia, la hiperurea, por llamarle, en realidad se llama, o sea, los niveles elevados de urea se les llamamos hiperazoemia. Cuando los niveles de hiperazoemia son lo suficientemente significativos como para dar síntomas, entonces a eso le llamo uremia. ¿Está bien? Uremia. Entonces, la uremia vendría a representarme a mí, la uremia representa los valores de nitrógeno ureico en la sangre, esa uremia viene a representarme a mí cómo está funcionando el riñón, pero a su vez me está indicando qué es lo que falló, porque me está diciendo que esa urea no se pudo excretar. Entonces, forma de evidenciar la falla renal, ir a buscar el nitrógeno ureico. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dijimos, el riñón se puede dañar en 3 lugares básicamente. ¿Está bien? Se puede dañar en 3 lugares básicamente. La manifestación de esa falla renal se puede medir con la urea, pero la forma en que se desarrolla la patología del riñón, la forma en que se desarrolle, va a tener características, y a esas características es que le voy a dar nombre de síndromes, ¿sí? Le voy a dar nombre de síndromes o de patología determinada. O sea que la falla, ¿sí?, me va a producir un conjunto de signos y síntomas, ¿está bien? Y a ese conjunto de signos y síntomas, que como producto final, por supuesto, me va a dar la elevación de la urea, pero nada, pero van a ser un conjunto de signos y síntomas, voy a darle nombre a esos conjuntos de signos y síntomas. Entonces así tengo, la afectación del riñón me puede dar un síndrome que se llama síndrome nefrótico, otro síndrome que se llama síndrome nefrítico. Me puede dar como forma de manifestación la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal aguda. ¿Está bien? O sea que cuando hablo de insuficiencia renal es una falla del órgano, que puede ser aguda o crónica, y que trae sus manifestaciones, y que puede estar afectado cualquiera de las 3 estructuras. En general, ya cuando es insuficiencia están afectadas las 3 estructuras que mencionamos: glomérulo, vasos y túbulo intersticio.
Entonces se me ve afectado esto. Por ejemplo, si hablo de síndrome nefrótico, por ejemplo, puedo hablar de patología del glomérulo. Y estas manifestaciones, del glomérulo. Y de estas manifestaciones, estos síndromes, se manifiestan en última instancia con la modificación del nitrógeno ureico de la sangre. ¿Está bien? Bueno. Entonces tengo manifestaciones del riñón, tengo la síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, o signos, o conjunto de signos y síntomas, o sea, síndromes. Tengo síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Tengo signos, lo que se llama de hidronefrosis u obstrucciones, obstrucción, ¿está bien? Forma de manifestación, ¿no es cierto? Síndromes obstructivos. Y después procesos infecciosos. ¿Está bien? Forma de conjunto de signos y síntomas que están relacionados con la patología renal. Bueno, entonces, una vez que uno ve esto, entonces comento una palabrita de estos síndromes. Y después una palabrita de la patología del glomérulo y de los túbulos e intersticios. Entonces, ¿por qué? De nuevo lo mismo. Claro de nuevo el por qué. Porque la patología de túbulos e intersticios y de los glomérulos se manifiestan de esa manera, se manifiestan con esos síndromes. Bueno, entonces cuando uno habla de estos síndromes, dice síndrome nefrótico. ¿Qué es un síndrome nefrótico? Bueno, primero que es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas. Y el síndrome nefrótico es un conjunto de signos y síntomas que serían los siguientes, o sea, ¿qué caracteriza a un síndrome nefrótico? Lo caracteriza, número 1, la proteinuria. Acá hablo de proteinuria franca. Proteinuria franca. Estoy hablando de la pérdida, no hablo de microalbuminuria, de pérdida mínima, hablo de pérdida franca de proteína. Estoy hablando de perder más de 3 gramos, perdón, más de 3,5, no más de 3, más de 3,5 gramos de proteína por día. ¿Se entiende lo que digo? 3,5 gramos por día. Si uno tiene que medir la proteína que hay en sangre, ¿qué cantidad de proteína hay en sangre? 7 gramos por litro. ¿Está bien? ¿Cuántos litros de sangre tenemos? 5. 5. ¿Cuánta proteína habrá entonces en nuestra sangre? 35 gramos. Estoy hablando de perder por día más del 10% de la proteína que debiera haber en la sangre. ¿Se entendió? Para que tengamos una noción de lo que estamos hablando. O sea que si uno pierde a esos niveles de proteína por día, al cabo de 10 días está perdiendo toda la proteína que pudiera haber por supuesto que se va renovando en la medida que se va pudiendo renovar, por supuesto, sí. Pero quiero decir que para que tengamos esa idea, que si se pierde a esos volúmenes, al cabo de 10 días no tendríamos proteína en el plasma. Quiere decir que es una pérdida muy significativa. Eso caracteriza específicamente al síndrome nefrótico. La proteinuria. La proteinuria con un predominio de la albúmina. Proteinuria se dice con albuminuria. Igual, cuando uno dice proteinuria, si no lo aclara, ya se sabe que hay disminución de la albúmina. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es la proteína más abundante del plasma. Excepto, claro, que haya uno dice, bueno, hay proteinuria
de Vence-Jones. Y uno dice, ¿y qué dijiste? No, es una proteinuria especial, la proteinuria esa, donde se pierden algunos complejos inmunológicos, que es una proteinuria, no es con albuminuria. Por eso hago la aclaración. La aclaración es que es proteinuria con albuminuria, pero también aclaro, sacando casos específicos, en general cuando hay proteinuria, se está perdiendo albúmina. Bien. La proteinuria es tan significativa que el segundo de los signos del síndrome nefrótico es la hipoproteinemia. A esto les tiene que importar porque ustedes van a tener que reponerle las proteínas a estos sujetos o sujetas. ¿Está bien? Entonces, hipoproteinuria es proteinuria con albuminuria acompañado de hipoproteinemia, ¿está bien? Con hipoalbuminuria, que también se hace la aclaración, aunque en realidad, bueno, podrían bajar el resto de la... No es habitual que bajen el resto de las proteínas y no la albúmina, pero lo aclaramos también para estos casos. Entonces es proteinuria con albuminuria, acompañado de hipoproteinemia con hipoalbuminemia. Podía uno perder proteína y no llegar al nivel de estar con hipoproteinemia porque el hígado la recambia la proteína en forma adecuada y listo. Pero para este caso se acompaña de hipoproteinemia con hipoalbuminemia. Eso respecto de proteína, del síndrome nefrótico. Esto viene acompañado de lipiduria. ¿Qué sería lipiduria? Lipiduria, todo lo que termina en uria, todo lo que sería, todo lo que es uria, es orina. Entonces, lípidos en orina. Viene acompañado de lipiduria con... ¿Ustedes qué dirían? Yo dije hipoproteinemia acompañando, o sea, proteinuria con hipoproteinemia. Y ahora digo lipiduria acompañada con... Repito, digo proteinuria acompañada de hipoproteinemia. Proteinuria, mucha orina, mucha proteína en la orina. Proteinuria con hipoproteinemia. Bajo la proteína de la sangre, hemia, hipoproteinemia. ¿Se entiende el concepto o no? Ahora digo lipiduria, y entonces uno supondría que hay hiperlipidemia. Que hay hipolipidemia. ¿Se entiende? Si hay lipiduria, pierdo los lípidos por orina, debía haber hipolipidemia. Sin embargo, para el síndrome nefrótico, la lipiduria, la pérdida de lípidos por orina, viene acompañada de hiperlipidemia. ¿De acuerdo? Lipiduria con hiperlipidemia. O sea que los lípidos de la sangre aumentan a pesar de que se pierden en la orina. ¿Está bien? Bien. Entonces, proteinuria, perfecto. Proteinuria con albuminuria, hipoproteinemia con hipoalbuminemia, lipiduria con hiperlipidemia, edema generalizado. Que ¿está bien? Ese es el tema, ¿no? Edema generalizado. Puede haber hipertensión arterial. Puede haber o no hipertensión arterial leve. Síndrome nefrótico. Cuando uno habla de un síndrome nefrótico, lo que está evidenciando es que se está perdiendo proteína, principalmente, y lípidos en la orina. Y es signo, el síndrome nefrótico es un signo, o es un conjunto de signos y síntomas
que evidencian lesión glomerular. Es el glomérulo el que está fallando. Hay una alteración en el glomérulo que produce estas características. ¿Está bien? Entonces el glomérulo, que habitualmente deja pasar muy poquita proteína, se supone que no tiene que pasar la proteína, pero puede pasar alguna poquita proteína muy chiquititas y que son reabsorbidas. Para reabsorber la proteína, los túbulos no tienen un mecanismo muy específico, utilizan como mecanismo de reabsorción proteica la endocitosis. O sea que pueden reabsorber los túbulos algo de proteína, muy poquita. Pero cuando el glomérulo deja pasar la proteína, que no debiera dejar pasar, entonces los túbulos, que tienen un mecanismo rudimentario para reabsorber proteína, no pueden reabsorberla. Y entonces se pierde en orina. O sea que el problema es que el glomérulo, por alguna circunstancia, se daña y permite el pasaje de unas sustancias que son las proteínas que no debiera haber dejado pasar nunca. ¿Está bien? Entonces, por eso es que se produce la pérdida de orina, la proteinuria con albuminuria. Los lípidos también sufren este mismo destino. ¿Está bien? Los lípidos habitualmente no tienen por qué pasar a la orina. ¿Por qué los lípidos no pueden pasar a la orina? ¿Qué opinan? ¿En nuestra sangre hay lípidos? Sí. Sí. ¿Y cómo están esos lípidos en nuestra sangre? En ácidos grasos. En la hipoproteína. En lipoproteínas principalmente. Algún ácido graso unido a la albúmina y después formando lipoproteínas. Ninguna de las dos estructuras, tanto la albúmina como las lipoproteínas, son filtrables. Por eso los lípidos no se pueden escapar por la orina. Porque la constitución del lípido en sí no les impediría pasar a la orina, pero los lípidos no viajan sueltos. El ácido graso libre es muy poco el ácido graso libre que hay, y además los ácidos grasos que llamamos libres se unen a la albúmina. No viajan tan libres como uno cree, no son tan free. Se unen a proteína y la proteína no se filtra. Cuando las lipoproteínas son anormales, como vamos a ver ahora, y cuando la albúmina se escapa al lípido, el lípido acompaña y se va también. ¿Se entiende? Bueno. Entonces eso explica por qué hay lipiduria. Luego, la hiperlipidemia está relacionada, se cree, con el hecho que las lipoproteínas son proteínas unidas a lípidos para solubilizar esos lípidos. Entonces, la proteína se une al lípido para solubilizarlo y lo transporta en forma de VLDL, DLDL, IDL, etc. Pero como las proteínas no están, porque las proteínas se están perdiendo, entonces bajan la cantidad de proteínas plasmáticas y la proteína que fabrica el hígado no alcanza, entonces las lipoproteínas tienen poca carga de proteína y no se solubilizan bien. Entonces el ciclo de las lipoproteínas no se puede cumplir de la misma forma porque la solubilidad es menor. Entonces cuando yo saco sangre encuentro mayor cantidad de lípidos que no tienen la misma capacidad de solubilización y de circulación de lo habitual. Por eso es que puede haber lipiduria con hiperlipidemia. Porque no puedo manejar bien los lípidos. Porque para manejar los lípidos en la sangre necesito de proteínas. Y esas no las tengo, las voy perdiendo. ¿Está bien? Luego, la hipoalbuminemia
y la hipoproteinemia producen una reducción en la presión oncótica. ¿Qué era la presión oncótica? Era la presión de retención de líquido que tienen las proteínas. Las proteínas en el plasma pueden retener líquido y ejercen una presión como de chupado hacia el vaso. Esa presión oncótica se ve disminuida porque no hay proteína. ¿Está bien? Como no hay proteína, entonces la presión oncótica está disminuida. Por ende, el agua que tengo que retener dentro de los vasos, no la puedo retener. No puedo retener el agua. Entonces se escapa. Edema. ¿Se entendió? Entonces ahí tenemos el porqué del síndrome nefrótico. Durante procesos que afectan al glomérulo pueden producirse síndromes nefróticos. ¿Está bien? El segundo síndrome que mencionamos, síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico, ¿qué es lo que caracteriza el síndrome nefrítico? En el síndrome nefrítico vemos como característica, número 1, hipertensión arterial. Hipertensión arterial. ¿Está bien? Como característica de este síndrome. Y número 2, hematuria. ¿Qué significa hematuria? Significa encontrar sangre en la orina. Puede no encontrarse la sangre como tal, porque uno esperaría que si dice sangre en la orina, la persona emita un chorro color rojo como si fuera sangre, como si fuera una fuente que elimina sangre. No, puede no encontrar eso, pero lo que sí va a encontrar son elementos figurados de la sangre con predominio de glóbulos rojos. Entonces la hematuria puede ser franca, pero puede no ser una hematuria franca, una hematuria bien definida, sino que puede ser una hematuria definida por una cantidad significativa de glóbulos rojos en la orina. ¿Está bien? La hematuria acompañada de hipertensión. Eso, la hematuria, nos está hablando también del glomérulo. Para el caso de hematuria con hipertensión, del caso del síndrome nefrítico, que también puede venir acompañado con un grado menor de proteinuria. Si hay proteinuria, no es una proteinuria de más de 3,5 gramos por día, porque si no, no es un síndrome nefrítico, sino nefrótico, o es una combinación de ambos. Pero puede haber pérdida de orina, de proteína en orina, sí. ¿Está bien? Bueno, pero confluimos en el mismo lugar. ¿Cuál es el lugar? No deben haber glóbulos rojos en la sangre, en la orina. Si hay glóbulos rojos en la orina, hay dos opciones. O se rompió algún vaso sanguíneo, de la uretra, de la vejiga, del uréter, del riñón, se rompió un vaso sanguíneo y se volcó sangre en la orina, o los glóbulos rojos, cuando pasaron por el glomérulo y tenían que pasar de largo, no pasaron de largo, se metieron adentro del glomérulo, pasaron a través del glomérulo como si fuera para filtrarse, se filtraron. Y eso es lo que pasa en el síndrome nefrítico. Lo que sucede en el síndrome nefrítico, que es una característica de lesión glomerular también, el glomérulo está dejando pasar glóbulos rojos que no debiera. ¿Se entiende? Ahora, uno dice, bueno, pero si pasa un glóbulo rojo que mide 7 micrones, ¿cómo no van a pasar otros elementos? Pueden no pasar otros elementos. Puede ser que el glóbulo rojo, porque el hecho de que esté lesionado el glomérulo no es que se hicieron agujeros en el glomérulo y se escapó el glóbulo rojo. El glóbulo rojo
¿qué hizo? Llegó a la membrana basal, cosa que no debiera haber llegado nunca, porque tiene que tener rechazo por la membrana basal, que está por debajo del endotelio del capilar renal. Llegó a la membrana basal y se deslizó por la membrana basal y pasó entre los pies de los podocitos. Y llegó al espacio capsular o espacio de Bowman. Pero eso no implica que las proteínas, porque eso no pasó por tamaño, pasó por un tipo de alteración de la membrana. La membrana se alteró de modo tal que permite el pasaje de células, pero no de otras cosas. Bueno, una proteína siempre se va a colar, pero la membrana sigue reteniendo otras cosas. Lo que no retiene son los elementos figurados de la sangre. Bien. Alteración glomerular que produce este síndrome nefrítico. La filtración glomerular, a pesar de que se escapan glóbulos rojos, puede caer la tasa de filtración glomerular, es decir, puede caer la cantidad de filtrado glomerular y puede verse alterado el manejo del sodio. Esto genera la posibilidad de que aparezca una hipertensión arterial. ¿Está bien? Hipertensión arterial que acompaña a la hematuria y que puede venir con algo de proteinuria. ¿Está bien? Pero no proteinuria mayor de 3,5 por día. ¿Está bien? Porque si la proteinuria es de más de 3,5 gramos por día, entonces ya no se llama síndrome nefrítico, o se llama síndrome nefrítico con un síndrome nefrótico, las dos cosas. Sería un síndrome mixto. Bien. Patologías del glomérulo que pueden entonces producir este síndrome nefrítico. ¿Está bien? Bien. Luego, dentro de estos signos, dentro de estas, afectaciones, de estos, síndromes que mencionamos, comentamos una palabra de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal, como todas las insuficiencias, hace referencia del órgano. Para llegar a la insuficiencia renal, o cuando hablamos de insuficiencia renal, entonces tenemos que, cuando hablamos de insuficiencia renal, tenemos que tener en cuenta que está dañado todo el órgano. Es decir, ¿la falla de los túbulos y el intersticio pueden conducir a insuficiencia renal? Sí. ¿La falla de los vasos sanguíneos pueden conducir a insuficiencia renal? Sí. ¿La falla del glomérulo puede conducir a insuficiencia renal? Sí. Pero cuando yo ya hablo de insuficiencia renal, es porque están alterados los tres estamentos. O sea, ya está todo alterado. O sea que cuando hablo de insuficiencia renal, ya no importa cuál es la lesión inicial que lo produjo. Importaba antes de que se produjera. O sea, por ejemplo, tengo una glomerulopatía, una enfermedad del glomérulo, ahí es cuando me tengo que preocupar que puede ir a una insuficiencia renal. Entonces, tengo un paciente diabético. El paciente diabético tiene afectación del glomérulo. También tiene afectación de los vasos y de los túbulos. ¿Está bien? Por ende del intersticio. Cuando empiezan esas afectaciones es cuando me tiene que interesar qué hago. Cuando desarrolló una insuficiencia renal, va a la diálisis. O sea, cualquier tipo de patología renal puede conducir a la insuficiencia renal. Pero, la insuficiencia renal puede ser aguda o crónica. La insuficiencia renal crónica se relaciona con eso que les acabo de contar. Falla del órgano, importa que afecte primero, le hace glomérulo, túbulo intersticio o vaso, en última instancia termina afectando todo de forma paulatina. Pero, cuando la insuficiencia renal pero pueden producirse casos en los cuales la insuficiencia renal se manifiesta rápidamente. ¿Está bien? No es un deterioro progresivo, es una insuficiencia renal de aparición rápida. Cuando sucede eso, en general, la falla está en los túbulos, ¿está bien? A eso le llamamos insuficiencia renal aguda,
y generalmente tiene posibilidad de retroceso. Es decir, que es una falla del órgano, pero que si bien lo afecta a todo el órgano, puede revertirse. En muchos casos, en otros no. Pero entonces la insuficiencia renal aguda, si bien afecta a todo, porque decíamos la insuficiencia renal afecta a todo el órgano fenómeno, pero ojo, porque la insuficiencia renal aguda puede afectar a todo el órgano, generalmente tiene origen en túbulos intersticio, y tiene posibilidad de retrotraer, porque las causas que generan las insuficiencias renales agudas son causas puntuales en un momento determinado. Es decir, un diabético no desarrolla insuficiencia renal aguda, desarrolla insuficiencia renal crónica. ¿Está bien? Los pacientes que tienen glomerulopatías crónicas desarrollan insuficiencia renal crónica. ¿Está bien? O sea que la insuficiencia renal es la falla global del órgano, pero dentro de esa insuficiencia renal, la insuficiencia renal aguda, hace referencia a una circunstancia en la cual la insuficiencia renal puede ser reversible, ¿está bien? Puede ser reversible. Generalmente esas insuficiencias renales agudas entran, ahora hacemos un comentario, pero entran dentro de patologías que inducen esta insuficiencia renal aguda, pero que pueden modificarse, o por lo menos se puede, si uno mantiene estable al paciente, la insuficiencia renal puede retrotraer. O sea que son fallas agudas del órgano, del momento. ¿Está bien? Insuficiencia renal aguda. A veces no, a veces si el cuadro persiste o si no hay manera, a veces no hay manera de revertirla. Pero quiero decir con esto que entonces la falla es global igual que el otro caso, puede tener un origen un poco más puntual. Una vez que se desarrolla, en realidad ya no importa tanto el origen, sino tratar de deshacer la causa, y puede retrotraer, insuficiencia renal aguda. Y la crónica es también una falla del órgano completa, puede iniciarse en el glomérulo, en el intersticio, en el túbulo, o en el túbulo intersticio, o en los vasos. En general se desarrolla en el tiempo y no tiene vuelta atrás la insuficiencia renal crónica. O sea que, bien, insuficiencia renal. Por eso, insuficiencia renal. Con respecto a la crónica, la insuficiencia renal crónica tiene como unos estadios en los cuales se empieza a notar la alteración del riñón. Es decir, el paciente en una primera instancia empieza a orinar en menor cantidad, pero muy poquito y no se nota. Los volúmenes son prácticamente normales. Y no tiene ningún signo ni síntoma visible. Pero después, de a poco empiezan a aparecer los síntomas o los signos de la falla renal. ¿Y cuál es el signo de la falla renal inicial? El aumento de los productos nitrogenados de la sangre. Es decir, el nitrógeno ureico empieza a modificarse primero apenas, después en gran medida, y después el paciente empieza a no eliminar orina, y entonces se termina la insuficiencia renal crónica. Es ese proceso que se va dando en la insuficiencia renal crónica, generalmente va acompañando a algo. Le hace una diabetes, le hace una enfermedad autoinmune, le hace alguna glomerulopatía que no se puede tratar, o que es lo que fuera, es decir, va acompañando un algo. Por eso un paciente diabético, uno lo puede ir vigilando y puede ir desarrollando, viendo cómo se desarrolla la insuficiencia renal crónica. El paciente primero no tiene nada, no tiene síntomas, orina casi normal, después empieza a tener la urea, el nitrógeno ureico un poquito elevado, después tiene el nitrógeno ureico más elevado y disminución de la orina, y después tiene nada de orina, no emite orina. En ese sentido, ¿no es cierto?, la emisión normal de orina se llama enuresis. ¿Está bien? Cuando la cantidad de orina que se emite, cuando la cantidad que se emite de orina es menor a 200 mililitros día, se llama anuria, y cuando la cantidad de orina que se emite es entre 200 y 500 mililitros, se llama poliuria. ¿Está bien? O sea que orina normal, poliuria, anuria. ¿Está bien? Los pacientes con insuficiencia renal crónica llegan a la anuria, no orinan, no tienen una emisión, o por ahí tienen un chorrito de emisión de orina, y la orina que fabrican, ese chorrito, no
no solo nos sirve para eliminar nada o para mantener los balances por volumen, sino que no sirve para eliminar nada ni mantener los balances porque esa orina no cumple con ninguna función. Es decir, no es concentrada, no tiene la cantidad de electrolitos que debiera eliminar, no elimina desechos, o sea, no cumple con las funciones de la orina, es un chorrito de orina. ¿Qué se hace con los pacientes con insuficiencia renal crónica? Se los dializa. ¿Está bien? Se dializa el paciente con insuficiencia renal crónica. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo era el valor de anuria? Por debajo de 200 mililitros por día. 200 centímetros cúbicos. Menos de 200 centímetros cúbicos. Y el de Liguria En menos de ese 400. sentido, eso se refiere, la emisión de orina menos de 200 centímetros cúbicos, se habla de insuficiencia renal crónica, cuando ya viene asociada a todo lo demás. Porque uno, por ejemplo, podría una persona un día por algún motivo no tomar nada de líquido y emitir una orina muy poca cantidad de orina. Estar deshidratado, por supuesto que va a haber signos y síntomas en el cuerpo, pero no necesariamente lleva una insuficiencia renal crónica. O sea que es una anuria que viene acompañada de esa lesión renal, que suele ser, generalmente es así, una persona que emite menos de 200, cuando una persona emite menos de 200 mililitros por día, hay que internarla en un hospital. Eso, eso es regla general, porque hay que estudiarla inmediatamente. Hay que estudiar qué es lo que está pasando, hay que modificar eso que está sucediendo. Profe, lógicamente, una persona con anuria igual siente ganas de orinar y no puede orinar, o no. Repetimos. O no necesariamente. O sea, si tiene anuria, siente ganas de orinar o se le inflama, digamos, la parte solo orinado siente. Si hay una retención de orina en la vejiga y no orina por eso, nada, hay que ver ese tema con una sonda. Pero el hecho de que tenga o no tenga ganas de orinar, como tiene que ver con eso, el hecho de que tenga o no tenga ganas de orinar, me puede orientar a si realmente es una